Buenas tardes. Es lo que algunos han llamado planificación del paraíso. Hoy vamos a preguntar por esta cuestión a uno de los ponentes de un ciclo que está preparando el Colegio de Arquitectos de Murcia para analizar el futuro urbanístico del entorno del Mar Menor. Andrés Bastida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Andrés Bastida es arquitecto lorquino y tiene experiencia en un lugar del mundo que cualquiera definiría como un paraíso, las Islas Galápagos, menos conocidas por su nombre oficial, que es Archipiélago Colón, un archipiélago ecuatoriano en el Océano Pacífico en el que además de tortugas, iguanas, leones marinos, pingüinos y pelícanos habitan más de 25.000 personas. Al menos, por lo que nos han enseñado los documentales de la 2 de Televisión Española, podemos pensar que las Galápagos son un paraíso, pero un paraíso en el que también viven seres humanos y por tanto sus actividades tienen impacto en el medio ambiente. ¿Se ha conseguido allí un equilibrio entre la actividad humana, entre el urbanismo y el medio natural, un medio natural de altísima calidad como aquel? Pues sin ninguna duda sí. O sea, si hay una parte en el mundo donde el ser humano está conviviendo y haciendo una simbiosis con el medio ambiente, son las Islas Galápagos, ¿no? El sitio más conservado del mundo, que hace políticas internacionales que son ejemplo mundial. Por ejemplo, la política de plásticos, esa de plásticos cero, empezó en Galápagos. Yo tuve el honor de poder asesorar a la ministra en ese sentido y ha sido, ¿qué decirle?, una gran experiencia y sí, tiene una relación simbiótica, la mejor que ha conseguido el ser humano, sin ninguna duda. Usted ha participado directamente en la planificación urbanística de Galápagos. La pregunta es cómo se hace eso, cómo se consigue ese equilibrio entre la población humana y un entorno natural de alta calidad. Primero sí, tengo que decirle, sí participé, tuve el honor de que la señora ministra del Consejo de Gobierno de Galápagos me nombrara su asesor principal para el desarrollo del plan estratégico de la isla. Se consigue ¿cómo? Teniendo un sistema de planificación diferente, sabiendo que se quiere ser de mayor. Eso es muy importante. Es un plan a 10 años, primero, y después con una prórroga a otros 10 años, casi 20 años, para saber qué queremos ser como Islas Galápagos, y sabiendo aglutinar los intereses, las intenciones en una estrategia política lo suficientemente buena como para que tengas los recursos necesarios para que puedas pagarlo, que esa es una de las clases claves dentro del sistema de planificación. Los documentos son muy bonitos, la academia hace documentos preciosos, también hay consultores que hacen documentos preciosos, pero lo importante de esto no es eso, lo importante es que se ejecute, que den servicio a la población y que realmente tenga visibilidad de la manera prioritaria, es decir, dando servicios básicos. ¿Qué le puedo decir? Básicamente esa es la clave. Hay una cuestión que también me parece muy importante y es que la población se implique, porque muchas veces lo que escuchamos es que las restricciones vienen a fastidiarme mis actividades económicas, no puedo vivir o tengo más dificultades para que funcionen mis negocios o para que funcionen mis actividades o para hacer mi vida diaria por preservar el entorno natural. Y ahí al final hay un choque que hace que se dificulte por lo menos todo. Decía un profesor mío del máster sobre gestión ambiental y planificación territorial, decía una cosa interesante, dice que en la planificación lo único que se hace de arriba a abajo es un pozo, o sea, que la planificación se hace de abajo a arriba. Es importantísimo, ¿sabe? Es importantísimo que la población sea la que desde su punto de vista empiece a planificar y plantear soluciones reales para que todos lleguemos a un consenso. Si bien tienen que haber unas líneas rojas que tengamos que hacer dentro de la planificación, sin ninguna duda empieza de abajo arriba y no de arriba abajo. La gente muy lista, consultores internacionales listísimos, madrileños, de donde sean, pueden ser muy listos, pero al final los que tienen que asumir las consecuencias de sus decisiones va a ser la población. Por tanto, lo mejor es hacerlo de abajo arriba y no de arriba abajo. Pero ese fue el secreto. Pero cuéntenos un poco, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué retos importantes han tenido que vencer para conseguir lo que usted considera ya un equilibrio entre la actividad humana y el medio natural de Galápagos? Pues mire, realmente Galápagos tiene ciertas limitaciones por ser una isla volcánica con poca agua a 1.000 kilómetros del continente, con un terreno no tan fértil, por tanto una dependencia muy grande del continente. Eso también posibilita y nos da la apertura para que nuestras medidas vayan condicionadas y puedan condicionar un poco más el territorio, no tanto como una parte continental. Ahora bien, ¿cómo se consigue? Se consigue a través de hacer un equipo, a través de ver y estructurar y desarrollar equipos de personas
que reflejen las intenciones de la sociedad. Esa es la clave es esa, sin ninguna duda. Pero no me dicen las medidas, han regulado el urbanismo. Bueno, claro, se han hecho regulaciones urbanísticas, se han hecho mejoras de eficiencia energética, ahora mismo casi el 90% de la electricidad que se consume es a través de energía eléctrica. Se han hecho que haya fuentes de financiación internacionales que lo que nos dan es la posibilidad de una política de intervención muy interesante, no solo para el elemento de agua potable, sino también para el elemento energético. Por otro lado, se han hecho restricciones urbanísticas, pero no tanto restricciones, sino se han hecho que el medio esté condicionado por una estructura urbanística y después, es decir, que la estructura urbanística no deteriore el medio directamente. Tenemos que tener en cuenta que el 85% de la actividad turística de la actividad económica de Galápagos depende del turismo. Por tanto, ellos están muy enfocados en la conservación, porque si deteriora a los animales o deteriora el medio, saben que va a tener una afectación económica directa. Eso creo que no se ha tenido en cuenta en algunas otras planificaciones de los 60-70 que tenemos ejemplo en España, que hemos sido lo más puntero del mundo. Así que la clave ¿dónde está? La clave está en no deteriorar el medio, la clave está en que el atractivo siga conservándose y eso ellos lo tienen interiorizado. Esas son las medidas clave. Después de todo esto, tengo que preguntarle sin duda por su opinión respecto al entorno del Mar Menor. Para eso le ha llamado también el Colegio de Arquitectos para las jornadas que está preparando. No voy a pedirle un diagnóstico cerrado, pero sí su impresión sobre el urbanismo de este entorno y las posibles actuaciones que exige. Pues mire, mi impresión es que mi doctorado concretamente va en desarrollo de ciudades turísticas, ¿verdad? Por tanto, he estudiado los modelos de desarrollo turístico a lo largo del tiempo. El modelo de La Manga es un modelo muy exitoso para el pensamiento de los 60. Visto desde un pensamiento del siglo XXI, es diferente. Realmente hay que hacer una reestructuración. Nosotros fuimos el proyecto piloto. Imagínense, esto es una cosa que no sé si mucha gente sabe o no, la gente que estudiamos esto, pues sí. El Mar Menor es la punta de lanza o el primer ejemplo que tienen para después hacer Yucatán. Imagínese la diferencia entre el Mar Menor y Yucatán. Era una manga de mar, exactamente igual, con un desarrollo turístico promovido por el Estado, por supuesto. Aquí se llamaban Centros de Interés Turístico Nacional. Y esa promoción que hace el Estado, desde un punto de vista lo dedican a la segunda residencia, por la dictadura y ese periodo, y sin embargo allí lo dedican al mundo turístico. Yucatán, hoy por hoy, es uno de los puntos más importantes en Latinoamérica, con mayor frecuencia de aviones. Sin embargo, La Manga pagamos el precio de ser los primeros en pensar bien un diseño turístico. Ahora bien, que hay que hacer remodelaciones, sin duda, que hay que empezar a cambiar el modelo de segunda residencia a un modelo más bien hotelero, sin ninguna duda. Pero creo que hay muchas posibilidades, muy buen futuro si empezamos a aprender del pasado. Usted no ha trabajado solo en el archipiélago de Galápagos, en Ecuador, también lo ha hecho en la zona del país continental para abordar cuestiones como la recuperación de zonas deterioradas por un turismo masivo descontrolado, con el objetivo de buscar un equilibrio entre las características tradicionales de la zona, el ecosistema y la economía turística, salvando todas las distancias. ¿Qué comparten estas zonas turísticas en las que usted ha trabajado en Ecuador con las españolas y las de la región de Murcia? ¿Cuáles son las claves de los proyectos de regeneración en los que ha trabajado? Pues mire, la regeneración, como siempre, la hacen los habitantes. Ya le digo, el secreto de mi trabajo allí, que he hecho más de 15 planificaciones turísticas, son dos. Uno, establecer bien la vocación del territorio. Es decir, eso es básico. Una ciudad turística tiene que ser diseñada como una ciudad turística. No solo puede ser diseñada como una ciudad que tenga características de plusvalía. Los incrementos de plusvalía son preciosos, a todo el mundo le gusta, o bueno, a mucha gente le gusta, pero realmente lo importante es que una ciudad turística tenga el diseño necesario como para que los atractivos turísticos que la condicionan y la motivan al visitante a llegar sean conservados y estructurados como prioritarios dentro del sistema de planificación municipal. A lo mejor lo que he dicho es un poco técnico y no se escucha muy bien, pero básicamente, se lo explico, es conservar. Conservar que si lo importante es la playa, hagamos que la playa funcione bien. Si lo importante es el cerro, hagamos que el cerro funcione bien. Y por otro lado, ahí sí le digo, la gente. La gente, estoy en Murcia, ahora estoy un poco más, hacía años que no venía, hace 7 años que no venía, o no venía de manera permanente, se venía 15 días para ver a mi familia, y realmente tengo que decirle que he encontrado gestores impresionantes, gente joven, no sé, cómo trabajar desde el territorio creo que es la clave. ¿Quién le va a enseñar más
a cómo funciona la agricultura de la región a Juan Marín, el presidente de ProSport, o cómo funciona, vayan a hablar con el secretario de los promotores de Murcia, ¿sabes? Una persona que trabaja todos los días por eso, o vayan a hablar con gestores municipales, como, no sé, una persona que me ha dejado sorprendido. Mira que llevo un recorrido con muchos ministros y muchos presidentes de la República, como el alcalde de Ulea, un pueblo pequeñito que tiene una intención clara de un desarrollo público hacia la estructuración y hacia la apertura de Europa. O, no sé, en Lorca, el alcalde, ¿sabes? Yo soy de Lorca, entonces pues también tengo cercanía en eso, el alcalde o el vicealcalde, ¿sabes? Lo digo por tomar todo el espectro político dentro de la región. O sea, es que también me parecen dos gestores jóvenes con ganas de hacer cosas, ¿sabes? Y con ganas de transmitir un entusiasmo que realmente funciona. O sea, esa es la verdad, ¿sabes? Así que lo que propongo, lo que yo planteo y lo que he planteado en todas las planificaciones que he hecho ha sido trabajar desde el territorio. La gente de aquí sabe lo que tiene que hacer. O sea, si es que la gente de aquí lo sabemos. Tiene que ser algo de Murcia, para Murcia y hecho por murcianos. O sea, eso es lo que yo creo que es el camino. Le voy a preguntar también por otra cuestión relacionada con Lorca, con su ciudad natal, que en los últimos años la conocemos desgraciadamente muchas veces solo por la referencia de los terremotos de 2011. Usted también ha trabajado en planes de rehabilitación y reconstrucción en zonas dañadas de las provincias de Manabí y Esmeraldas en Ecuador por un potente movimiento sísmico, aquel sí que fue verdaderamente gordo, 7,8 de magnitud. ¿Son intercambiables algunas de las experiencias? Realmente fue una catástrofe. O sea, en el de Lorca fue catastrófico, pero en el otro hubo casi 1000 muertos. O sea, las ciudades... Yo intervine desde el día 1. Por mi conocimiento sobre la estructura de la edificación que ya había vivido antes en Lorca, porque yo ya era arquitecto en Lorca, o sea, recién salido de la carrera sin mucha experiencia, pero bueno, ya era arquitecto. Esa experiencia me sirvió para dos cosas. Uno, para no tener miedo y poder entrar en infraestructura, y dos, para más o menos aglutinar los esfuerzos de la gente y darle asesoramiento a los municipios de cómo tenían que hacerlo. Eso me llevó a dos cosas muy interesantes. Una, a poder trabajar con marcas hoteleras. Yo hice algunas marcas hoteleras, hice algunas reconstrucciones hoteleras y sobre todo para la reactivación económica. Nosotros hicimos un fuerte trabajo sobre reactivación económica desde el sector privado, hasta tal punto que el ministro de Turismo me llamó para ser su asesor personal y me encargué durante 2 años de la reconstrucción y la reactivación económica de la parte del territorio afectada por el terremoto, y haciendo un proyecto que era precioso llamado Ribera del Pacífico, que era la reactivación y la búsqueda de fondos internacionales para el desarrollo hotelero de la zona, y por otro lado para lo que es todo lo que es la relación con Galápagos. Galápagos no se habla mucho sobre cuál fue la afectación del terremoto, pero también hubo algunas pequeñas afectaciones y eso tuvimos que nosotros compensarlo. Una pregunta para acabar esta entrevista que seguro que se están haciendo muchos oyentes: ¿y cómo ha llegado un lorquino a todo esto en Ecuador? Pues mire, creo que ahí las características, bueno, eso es lo que dice mi ministro. O sea, ¿qué le puedo decir? Simplemente coordino intereses de mucha gente, puedo llegar a acuerdos con un montón de personas de rangos diferentes y puedo ponerlo en un documento técnico. Y sobre todo, que es lo más importante, sé dónde buscar las fuentes de nuestro invitado, y llegan las noticias de la región de Murcia en Radio Nacional. Buenas tardes.